Apreciados hermanos, el Señor los bendiga. Los estamos saludando. Gracias a Dios que llega este momento de adorar al Señor y agradecerle por las bondades recibidas, por su cuidado y protección. Y también por congregarnos, así sea de manera virtual, para estudiar su palabra. Vamos a arrodillarnos, hermanos, para darle la gratitud al Señor y pedir su divina dirección. Bendito Padre, a ti adoramos, a ti venimos, Señor, con un corazón agradecido, porque tú eres compasivo y misericordioso, porque en ti podemos venir, Señor, a confesar nuestros pecados, a suplicarte, Señor, el perdón de nuestros pecados, a suplicarte, Señor, que por favor escuches nuestras oraciones, que las hacemos en el nombre de Jesús. Padre mío, gracias por cuidar de la vida de mis hermanos. Gracias por concederles y concedernos a todos tu cuidado, los alimentos, la salud, el bienestar. Gracias, Señor, porque cuando muchos nos abandonan, cuando muchos se alejan, se enfrían, tú conservas la fe que nos has dado. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, tú nos sostienes, nos mantienes y a esta hora nos permites reunirnos aquí en este lugar, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, gracias por habernos librado del engaño de estar adorando a un falso Dios, a un falso Cristo y a un falso Espíritu Santo. Señor, gracias porque hoy entendemos, Señor, que la divinidad o deidad bíblica es muy diferente a la Trinidad pagana y católica que el adventismo, inclusive el adventismo de Sosen propio, ha abrazado. Señor, gracias, porque aunque la mayoría no cree en la verdadera divinidad, tú nos amas, Señor, y nos has permitido conocer estas verdades para ser librados, Señor, del error doctrinal de la Trinidad. Ayúdanos, Señor, a entender esta noche, a entender el origen de ese error trinitario para no caer en ese engaño y poder amonestar y advertir a las personas con un fundamento claro, Señor, sobre este error que está llevando a muchos al engaño y seguramente va a llevar a la perdición, porque no se puede ser salvo, Señor, creyendo en un falso Padre, en un falso Cristo, en un falso Espíritu Santo de la falsa Trinidad. Por eso, Señor, te ruego que nos acompañes a esta hora y nos permitas estudiar tu palabra. Te quiero agradecer por nuestros hermanos que han investigado estas verdades y nos las comparten para nosotros poderlas estudiar. Te ruego humildemente que por favor en nosotros se cumpla la promesa de la presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que es tu representante y que, Señor, tú prometiste enviarlo al Consolador, al Espíritu de verdad que nos guíe a toda la verdad, que nos enseñe, que nos recuerde, que nos dé el discernimiento. A las personas que han de escuchar este tema en el canal de YouTube, también te ruego que los bendigas, que muchos sean convencidos también de esta verdad y advertidos para no caer en el error de la falsa Trinidad. Gracias, Señor, por permitirnos este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, como habíamos anunciado, el tema de esta noche lo hemos titulado
La vamos a estudiar en esta noche, mis amados hermanos, lo que es, vamos a terminar de estudiar y desmantelar lo que es la doctrina de la Trinidad católica romana, ¿sí? La doctrina de la Trinidad católica romana. Vamos a escuchar el testimonio de los pastores Colin y Russell Standish y también de Vance Ferrell para que ellos nos indiquen las investigaciones que han hecho sobre esta doctrina de la doctrina católica y pagana de la Trinidad. La Trinidad no es una doctrina bíblica y por eso todos aquellos que están creyendo en la doctrina de la Trinidad están creyendo en una doctrina católica que a su vez es pagana. Y aquellos adventistas que están creyendo en una falsa divinidad o deidad de solamente dos personas, pues también están creyendo en una doctrina católica. Y en esto hemos insistido, queremos insistir, hermanos, porque estas personas se encuentran, de verdad, se encuentran en un grave peligro, porque están creyendo, están creyendo en un Dios, el Padre, que que no es el verdadero Padre, que no es el verdadero Dios, ¿sí? Están creyendo en un Cristo que es un falso Cristo y están creyendo en un Espíritu Santo que es un falso Espíritu Santo. Entonces, insistimos en esto porque se encuentran esas personas en un grave peligro, porque como vamos a mirar después de este tema, la mayoría de los cristianos no creen en la verdadera divinidad, en la verdadera deidad. Entonces, si no están creyendo en el verdadero Dios Padre, en el verdadero Cristo, en el verdadero Espíritu Santo, están en peligro, se van a perder, no se van a salvar si siguen creyendo en una falsa divinidad o en la Trinidad o en la falsa divinidad de dos personas, ¿sí? No se van a salvar, es imposible que se salven. Entonces, hermanos, como el tiempo de gracia está por cerrarse, insistimos en esto. Estamos agradecidos con Dios porque a través de estos temas hay muchos que están reaccionando, hay muchos que están agradeciendo, hay muchos que el Espíritu Santo está contendiendo con ellos y están reaccionando. Quiera Dios que estos hermanos se aparten de esa doctrina de demonios pagana y se den cuenta que lo que están enseñando los hace los mejores católicos, porque están creyendo, enseñando y defendiendo una doctrina católica, ya sea creyendo en la Trinidad o creyendo en una falsa divinidad de dos personas. Entonces, hermanos, sin más preámbulos, esta noche vamos a puntualizar y a ahondar para que quede demostrado, que quede fundamentado que la doctrina de la Trinidad es de origen católica, romana y pagana. Dice, estoy leyendo aquí de los pastores, este estudio que vamos a tener está fundamentado por los pastores Colin y Russell Standish, que fueron pastores que dieron testimonio de la verdad, ¿sí? Muchos protestantes que creen en la divinidad de tres personas, sin un estudio diligente del asunto, creen que este es un punto de doctrina en el cual ellos y la Iglesia Católica Romana están de acuerdo. Claro, hay muchos cristianos protestantes que que intentando creer en la divinidad de tres personas, dicen que están creyendo o que están de acuerdo con los católicos romanos en esa doctrina. Pero hay una gran diferencia entre la divinidad bíblica, entre la divinidad de tres personas y la Trinidad católica.
Hay una gran diferencia. Por eso ellos dicen, ellos están errados en esta conclusión. Aun cuando el asunto de la divinidad es un misterio infinito, recordemos siempre, hermanos, que nosotros lo que estamos haciendo es estudiando lo poco que está revelado de este misterio de la divinidad. A pesar de que el asunto de la divinidad es un misterio infinito, un asunto que sin lugar a dudas va a ser estudiado durante toda la eternidad por los redimidos, porque así dice la hermana White, que será objeto de estudio, la divinidad, la encarnación de Cristo será objeto de estudio durante toda la eternidad. Sin embargo, es esencial creer en aquello que le ha sido revelado a nuestras mentes finitas en las Escrituras. Por eso, Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Algunas partes o alguna parte, una mínima parte de lo que es la divinidad ha sido revelada, y eso es lo que nosotros estamos puntualizando, ¿sí? Nunca vamos a entender en esta tierra plenamente el misterio de la divinidad, porque dejaría de ser un misterio. Especular más allá de las palabras de la Biblia está lleno de un grave peligro para los hombres mortales, aun cuando sean intelectualmente brillantes, pero no pueden, a través de su propio razonamiento, alcanzar la verdad. Esos propósitos están destinados al error y el error doctrinal jamás llega sin daño. Y eso es lo que realmente ha estado pasando. Especulaciones humanas, pensamientos humanos, interpretaciones humanas. Algunos que intentando hacerse sabios se han vuelto necios y no han entendido que la divinidad o la deidad es un misterio y entonces han comenzado a estudiar el origen del Padre, el origen del Hijo, el origen del Espíritu Santo y por eso han caído en errores, en especulaciones. Ese error es una avenida que Satanás asiduamente usa para alejar a los profesos cristianos de su destino eterno. Hermanos, está bien claro que aquellos que han caído en el error de tratar de interpretar la divinidad, tratar de entenderla completamente y que han caído en especulaciones y en el error de creer en una Trinidad o en una falsa divinidad, hermanos, son objeto de Satanás, quien los aleja del destino eterno, los está alejando de la salvación. Nadie se va a salvar creyendo en una falsa divinidad ni en la Trinidad pagana y católica, porque los que creen en eso creen en un falso Padre, en un falso Cristo y en un falso Espíritu Santo. Tenemos que decirlo así, hermanos. Todo error es sembrado por Satanás. Y los que han caído en este error de la divinidad, pues han sido objeto de que Satanás les ha sembrado esa semilla. Por lo tanto, los cristianos jamás deben aceptar una doctrina ideada por los hombres que no posea una clara verificación en las escrituras. Y ellos aquí van a citar a la hermana White cuando dice, antes de aceptar precipitadamente cualquier doctrina nueva apoyada por algún escritor u orador persuasivo, todos los cristianos tienen que exigir un claro, así dice el Señor. Uno está escrito. Además, él tiene que hacer un diligente estudio con oración de las escrituras, lo cual va a confirmar o negar la nueva doctrina. Siempre tenemos que recordar la severa precaución de Pablo. ¿Y cuál es el consejo de Pablo en estos casos? Lo vamos a leer, hermanos, de Efesios 4 del 11 al 15. ¿Para qué es que ha sido dado dones a los hombres y para qué es que el Señor ha enviado el Espíritu Santo para dirigir su iglesia? El mismo Cristo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Hermanos, los dones que el Señor ha dado a su iglesia a través del Espíritu Santo, hermanos, son para edificación de la iglesia, no para llevarla a la perdición, ni para descarriar el rebaño, sino para edificar la iglesia, para que todos, hermanos, como hermanos, si estudiamos la palabra de Dios y si el Espíritu Santo nos está dirigiendo, pues todos tenemos que ser del mismo sentir en la unidad de la fe, en la sana doctrina, en la verdad. No puede ser que un hermano esté creyendo una cosa, que otro hermano esté creyendo otra cosa. No. A nosotros nos debe identificar porque el Espíritu Santo nos dirige a todos. Debe haber unidad de fe. Aquellos que no están unidos en la fe y la doctrina historicista, hermanos, son zarandeados, son zarandeados. Y aquellos que vienen a nosotros con doctrinas que no son bíblicas, tenemos que apartarlos. Si no se arrepienten, tenemos que apartarlos, porque no podemos andar en yugo desigual en la doctrina. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y en la doctrina tenemos que estar de acuerdo, hermanos. Si no estamos de acuerdo, entonces no podemos andar juntos. Bueno, entonces las personas que no están de acuerdo en la doctrina historicista, sencillamente no se van a sentir cómodas, no se van a sentir a gusto, no van a sentir paz, ni felicidad, ni deleite en compartir la doctrina historicista y por lo tanto no van a ser felices, no van a estar bien. Entonces mejor que den un paso al costado. Y cuando nosotros percibimos que hay personas que no están compartiendo la sana doctrina, y después de amonestarlas, después de advertirlas, después de enseñarles, las personas continúan en eso y eso es apostasía, pues nosotros tenemos que separarlas. Tenemos que separarlas para que no contaminen los ánimos de los hermanos. ¿Sí? Tristemente hoy nos llevamos una muy desagradable sorpresa, hermanos. Hace un año estuvimos amonestando a unos hermanos mexicanos sobre el uso inadecuado de unos métodos de prevención de curación de las enfermedades. Hemos ilustrado sobre las técnicas de Satanás de la nueva era. Entre esas técnicas de la nueva era está la quiropraxis, está la homeopatía, está la iridología, la reflexología y una serie de técnicas de la nueva era y de religiones orientales y la acupuntura. Y estos hermanos fueron amonestados al respecto de eso. Hoy nos llevamos la triste sorpresa de ser citados a un congreso médico misionero y nos encontramos practicando la quiropraxis y la reflexología, la iridología. Esto es apostasía, hermanos. Hemos tenido que separar a esta persona que nos hizo la invitación y tendremos que alzar la voz y amonestar a estos hermanos que no son cualquier hermanos, son personas de trayectoria que han caído en esta apostasía, no han querido arrepentirse, Satanás les ha dañado la mente, el corazón. Eso es apostasía también, hermanos. Entonces, los dones y talentos que el Señor ha dejado en su iglesia son para la edificación del cuerpo de Cristo, no para dañar al cuerpo de Cristo. Engañadores, que no les interesa la salvación de las personas, que no les interesa que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como dice el apóstol Pablo, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Hermanos, la única manera correcta que Dios aprueba para prevenir y sanar las enfermedades es el uso de los agentes sencillos de la naturaleza, el agua, el sol, el aire, la alimentación adecuada, el descanso adecuado, ¿sí? La confianza en Dios,
la obediencia, el ejercicio útil, adecuado, pero algunos elementos, el agua, la arcilla, el carbón, algunas hierbas, son métodos naturales. No hay poder en ellos, el poder está en Dios. Pero hay unas técnicas que provienen de la nueva era, que no compaginan, que Dios no aprueba. Y sin embargo, ¿cómo puedo yo presentar un congreso médico misionero con los tablas de Habacuc atrás, simulando ser historicista, pero a la vez engañando a la gente? Eso es vergonzoso. El apóstol Pablo los denunció por nombre y la hermana Juárez los denunció por nombre también. Bueno, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Ese es el consejo del apóstol Pablo, hermanos, ser, para no caer en vientos de doctrina. Y con este tema de la divinidad, sí que hay vientos de doctrina. La mayoría del mundo cristiano no cree en la verdadera divinidad. Entonces vamos a empezar aquí a leer, hermanos, para demostrar, fíjense, el origen de la Trinidad, que es pagana, que la enseña la Iglesia Católica, que la enseña la Iglesia Adventista, como lo demostramos ayer, y que la enseña el falso sostén propio de las dos divinidades, de las dos personas de la divinidad, diciendo que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Leamos, porque esto está fundamentado. Dice así: los dos teólogos católicos romanos más reverenciados, ciertamente, teorizaron sobre la Trinidad más allá de lo que sostienen las Escrituras. Entraron en especulaciones, quiere decir. Enseñaron estos teólogos católicos romanos errores y fueron más allá de lo que revela las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes son estos? Agustín, conocido como San Agustín, Agustín, que vivió entre el año 354 y 430, y Tomás de Aquino, que la Iglesia Católica le llama Santo Tomás de Aquino. Vivió en el año 1225 a 1274. Estos dos señores, Agustín y Tomás de Aquino, son vistos como los que pusieron los grandes pilares teológicos del catolicismo romano. Por favor, escuchen bien, leamos bien. Agustín y Tomás de Aquino son los teólogos católicos romanos y son vistos como los que pusieron los grandes pilares teológicos del catolicismo romano. Entonces, si los adventistas historicistas tenemos confianza en los 7 pilares que fueron puestos por nuestros pioneros con la ayuda del Espíritu Santo y la profeta de Dios, los teólogos tienen pilares teológicos del catolicismo romano, dirigidos y puestos por Agustín y por Tomás de Aquino. ¿Y quiénes eran estos? Para aquellos que están enseñando, como Vladimir Polanco de la Iglesia Adventista de la Corporación, para aquellos que están creyendo que los católicos sí tienen doctrinas fundamentadas en las Escrituras, pues leamos bien de dónde proviene la teología católica romana. De dos teólogos católicos romanos, Agustín y Tomás de Aquino. Estos señores llegaron a muchas falsas conclusiones que no pueden escapar a nuestra atención. Esto no debe sorprendernos. Por favor, abramos bien el oído acá. Estos señores, dice Colin y Russell Sandwich, llegaron a falsas conclusiones teológicas, ya que Agustín se había metido en la filosofía griega pagana de Platón. Agustín se había metido en la filosofía griega pagana de Platón. Entre el 428 a.C. y el 348 a.C. vivió Platón, el filósofo pagano.
filósofo griego, Platón. Y Agustín seguía a Platón, creía en Platón y enseñó doctrina de Platón. Y Tomás de Aquino fue similarmente influenciado por la antigua filosofía pagana de Grecia, de Aristóteles. Fíjense, la teología católica romana proviene de dos grandes teólogos, Agustín y Tomás de Aquino. Agustín, seguidor de la filosofía griega pagana de Platón, y Tomás de Aquino, seguidor de la antigua filosofía pagana de Grecia, ¿sí? De Aristóteles, quien vivió en los años 384 a.C. al 322 a.C. Estos dos, Agustín y Aquino, se inspiraron en los paganos, filósofos paganos, Platón y Aristóteles, para elaborar los pilares de la fe católica, entre esos la Trinidad. Entonces, hermanos, el paganismo no provee ninguna base para entender y exponer la verdad bíblica. El paganismo está reñido con las Sagradas Escrituras. El Señor prohibió al pueblo de Israel juntarse con los paganos. No os unáis en yugo igual con los incrédulos, también dice el Nuevo Testamento. Pero estos católicos, hermanos, diseñaron la teología estos católicos romanos, inspirados en los filósofos paganos, diseñaron la teología de la Iglesia Católica Romana. Por eso la Iglesia Católica se llama así, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El mismo nombre lo dice. El paganismo no provee ninguna base para entender y exponer la verdad bíblica. Citamos las palabras de un clérigo de la Iglesia de Inglaterra del siglo XX, Henry Scrofton Bettenson. ¿Qué dice este clérigo de la Iglesia de Inglaterra? El escolasticismo, escolasticismo, alcanzó su punto máximo con los escritos del fraile dominicano Tomás de Aquino. Fíjense, vamos a buscar la palabra escolasticismo para que los hermanos entendamos todos qué es escolasticismo. ¿Sí? El escolasticismo alcanzó su punto máximo con los escritos del fraile dominicano Tomás de Aquino. Aquellos que quieran entender mejor la frase, escolástica, ¿qué es escolástica? Noten esto, movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. La escolástica fue el principal movimiento en las escuelas y universidades medievales de Europa, desde mediados del siglo XI hasta el siglo XVI. En la educación papal se metió el escolasticismo, ¿sí? Bueno, el doctor Angélico es llamado el Tomás de Aquino, el doctor Angélico. Su exposición sistemática de la fe católica en términos de la filosofía aristoteliana produjo una revolución en el pensamiento cristiano, porque Agustín y Anselmo, los pensadores cristianos en general antes de Aquino, habían visto el platonismo como una filosofía especialmente cristiana. Fíjense que la doctrina católica está basada en la filosofía pagana de Aristóteles y de Platón. Y eso está peleado con las escrituras. No hay nada del paganismo que esté de acuerdo con las escrituras. Agustín colocó una extraña analogía. Él escribió, piense en el fuego como un padre, en la luz como un hijo. Y comienza a asociar esto con el padre y el hijo. ¿Sí? Ahí está la cita. Aquino también especuló que el Padre es tan grande como la Trinidad. ¿Como cuál Trinidad? Como la Trinidad pagana.
¿sí? Allí está la referencia. Aquino, el cual, al igual que Agustín, había sido nombrado doctor de la iglesia. Hermanos, este Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, nombrado doctor de la iglesia, lo mismo que San Agustín, hermanos. Y de allá proviene la doctrina católica, que ahora es enseñada en la doctrina adventista de la corporación y del falso sostén propio. También tienen doctrina católica. Dice así, Aquino, el cual, al igual que Agustín había sido nombrado doctor de la iglesia, una proclamación de que estos autores son escritores de las auténticas enseñanzas católicas romanas, también escribió su conclusión mística en relación con el Padre y el Hijo. Aquino, ¿qué más dijo? La esencia y dignidad del Padre y del Hijo es la misma. Miren, la esencia y dignidad del Padre y del Hijo es la misma sustancia, la misma esencia. Y eso lo dice también la doctrina del adventismo, que son tres personas, un solo Dios con la misma esencia, la misma sustancia. Pero en el Padre, de acuerdo con la relación de dador, y en el Hijo, de acuerdo con la relación de receptor. Aquí observamos el concepto de que nuestro Salvador recibió su esencia y dignidad del Padre, en vez de poseer estas características inherentemente por sí mismas. Entonces, esto está en contradicción con la Biblia. Aquí no, Tomás de Aquino está diciendo que el Padre le da esencia al Hijo, le da esencia y dignidad al Hijo, y que el Hijo no tiene esencia en sí mismo. Entonces dice, algunos protestantes, tratando de distanciar su punto de vista sobre la divinidad del catolicismo romano, o sea, sobre la Trinidad del catolicismo romano, afirman que Cristo no existió desde la eternidad. Miren lo que también enseñan protestantes intentando alejarse de la Trinidad católica pagana. Caen en otro error. Afirman que Cristo no existió desde la eternidad, sino que vino de la esencia del Padre hace muchísimo tiempo atrás. Lo mismo que enseña la Iglesia Católica. Ellos entonces proponen que el Espíritu Santo es un poder exudado tanto del Padre como del Hijo. ¿Cómo le llamamos ahora? Lo que ustedes y yo hemos escuchado, que el Espíritu Santo no es una persona divina y que proviene del Padre y del Hijo. Es exudado del Padre y del Hijo. Eso, hermanos, viene de Platón y de Aquino, ¿sí? Ellos entonces proponen, bueno, aquí dice, en estas proposiciones que no poseen ninguna base escriturística, ellos están inconscientemente apoyando el punto de vista que es parecido a la doctrina de la Trinidad católica romana, la cual se originó del paganismo. Aquí está Colin y Russell Standish evidenciando de que la doctrina que la Trinidad católica romana se originó del paganismo, ¿sí? Porque Agustín y Santo Tomás de Aquino, los teólogos de la Iglesia Católica que sentaron la doctrina católica, se inspiraban en Platón y Aristóteles, filósofos del paganismo. Este punto de vista copia el punto de vista doctrinal errado católico romano. ¿Y qué es lo que dice la doctrina católica romana, el punto de vista doctrinal católico romano? Miren, ¿cómo dice? Desde toda la eternidad el Padre engendró al Hijo. Esto es grave, hermanos. Esto es grave, porque aquí están negando la eternidad del Hijo y están diciendo lo absurdo que leímos hace 2 noches, de que el Padre engendró al Hijo y ya saben cómo lo engendró, de esa manera tan vulgar y grotesca. Desde toda la eternidad el Padre engendró al Hijo y el Hijo procede del Padre. El Hijo procede del Padre, de esa manera. Y noten lo que dice, el Padre y el Hijo originaron el Espíritu Santo, y Él procede de ellos como si fuese una sola fuente.
Hermanos, ese es el punto de vista católico. Y eso es lo que están enseñando los que enseñan la Trinidad católica y los adventistas que enseñan la falsa divinidad de dos personas y que niegan al Espíritu Santo como persona y lo niegan como Dios. Y dicen que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Están enseñando una doctrina católica. Y nosotros enfatizamos y puntualizamos esto, hermanos, porque esto es un grave peligro. Estas personas que están enseñando esto han sido engañadas y se han convertido en engañadoras. Y las personas que están creyendo y siguiendo esta doctrina de demonios no se van a salvar, se van a perder si es que no se arrepienten. Y esto lo dice ahí, hermanos. Luis Laraboir Morrow, obispo de Krishnagar, eh, en el artículo que se llama Un Dios en tres personas del libro Mi Fe Católica, un manual de religión, página 30. Ya iba a decir pagana, hermano, estoy tan familiarizado con esto. Página 30, ¿sí? Imagínense. Además, estoy leyendo de Colin y Russell Stans. Además, el católico romano afirma que ¿por qué estamos leyendo esto? Porque esto que afirman los católicos romanos, lo afirman los adventistas y lo afirman estos sostén propio adventistas de la falsa divinidad. Además, el catolicismo romano afirma que el Hijo es necesario para la totalidad de la divinidad. El Hijo, se nos dice, no es externo al Padre, no resulta del Padre desde fuera, sino que es de la sustancia del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Y lo dice la Enciclopedia Británica, 1963, volumen 22, páginas 479. Y este señor allí, en esta bibliografía que aparece ahí, esto significa que el Hijo no es una persona separada del Padre, que son la misma sustancia, que es lo que enseña la Trinidad católica. Los protestantes afirman que Dios creó a Cristo de su propia sustancia. Mire, los protestantes que afirman que Dios creó a Cristo de su propia sustancia están repitiendo el error católico romano. Los protestantes, los adventistas, que están enseñando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, están repitiendo el error católico romano. Son los mejores católicos, intentando atacar la doctrina de la Trinidad. Han caído en el error de negar al Espíritu Santo como persona y como persona divina. Una creencia tal desafía la clara palabra de Dios, de que nada fue hecho sin Cristo. Cristo es eterno, hermano. La palabra de Dios lo presenta así. Cristo es eterno. Cristo es el creador. El Padre, el Hijo y el Eterno y el Espíritu Santo son eternos. A ellos nadie los creó. Bueno, sigo leyendo. Dice Juan capítulo 1, versículo 3 al 4. Todas las cosas fueron hechas por Él, hablando de Cristo. Y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Desde luego, esta declaración no excluye a los otros dos seres de la divinidad en este envolvimiento. En el monasterio de los Trinitarios en Madrid, España, hay una imagen de un Dios triuno. Esa palabra, un Dios triuno, aparece, como lo vimos ayer, en el libro Creencias Fundamentales, las 28 creencias fundamentales de los adventistas. Y ellos, nuestros hermanos Standis, dicen, en el monasterio de los Trinitarios en Madrid, España, hay una imagen de un Dios triuno con tres cabezas en un cuerpo. Paganismo, hermanos. Paganismo. Allí está la referencia.
Ahora sí, los hermanos Standis van a citar del libro que venimos leyendo del autor, del doctor Vance Ferrell, en su libro Defendiendo la Divinidad, escrito en el 2005, hermanos, de la página 71 a la 79, van a citar muchas declaraciones extraídas de fuentes autoritarias, las cuales demuestran muchos errores serios en la doctrina católica romana de la Trinidad. Ellos las han seleccionado y las vamos a leer, las vamos a recordar. La Enciclopedia Católica de 1914 dice así: como prueba de la afirmación de que muchos de los padres niegan la igualdad del Hijo con el Padre, son citados pasajes de Agustín, Orígenes, en su libro La bendita Trinidad. Hay un himno que estaba en el himnario adventista que se llamaba así, La bendita Trinidad. Estoy en busca de ese himno para decirles cuál es el himno que mencionaba antes, la bendita Trinidad. Ayer les mencioné el himno 18, ¿no? A la Trinidad eh, entonemos canción. Dice el himno 18 que se titula Loamos Teo Dios. Obviamente, solo puede haber un ser infinito, solo un Dios. Voy a leer aquí, hermanos, de la Enciclopedia Católica de 1914, del artículo La naturaleza y los atributos de Dios. Esto que voy a leer, nosotros encontramos mucho de esto en las creencias, en la segunda creencia de la deidad del adventismo corporativo. Obviamente, dice, solo puede haber un ser infinito, solo un Dios. Cuando la doctrina adventista dice hay un solo Dios, están haciendo eco de esto. Están haciendo eco de esto. Y ellos dicen, obviamente, solo puede haber un ser infinito, solo un Dios. Para el católico, el único Dios es el Padre. Y el Padre contiene al Hijo y al Espíritu Santo. Para el católico, el Padre no está separado del Hijo ni está separado del Espíritu Santo. En la divinidad, no están separados para el católico. Para el adventista historicista y en la Biblia y el espíritu de profecía, Dios es una persona, es Dios divino, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente. El Hijo es una persona separada del Padre, también es divino. El Espíritu Santo es una persona separada del Padre, con las características que Dios tiene, que Dios el Padre tiene. Son tres personas separadas, que viven separadas, no viven dentro de un mismo monstruoso cuerpo. Si existieran varios, están hablando los católicos aquí, noten, solo puede haber un ser infinito, solo un Dios, dicen ellos. Si existieran varios, ninguno de ellos sería realmente infinito, porque para tener pluralidad de naturalezas, cada uno tendría que poseer una perfección no poseída por los demás. Esto puede ser fácilmente garantizado por todo aquel que admite la infinidad de Dios y no hay necesidad de desarrollar lo que está perfectamente claro. Si se hace, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué no pueden haber varios seres autoexistentes? ¿Por qué no pueden haber varios seres autoexistentes? Pues sí los hay. En la Biblia los hay. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son autoexistentes, son eternos. Entonces ellos dicen, la única respuesta satisfactoria, tal como nos parece a nosotros, a los católicos, es esta. Porque un ser autoexistente como tal es necesariamente infinito y no pueden haber varios infinitos. Esa lógica pagana que ellos utilizan, la razón. No pueden haber varios infinitos, dice.
La unidad de Dios como la primera causa también puede ser inductivamente inferida de la unidad del universo, tal como lo conocemos, pero como puede ser hecha la sugerencia, y tal vez no pueda ser desaprobada, de que puede existir otro o tal vez varios universos, de los cuales no tenemos conocimiento. Este argumento no sería absolutamente conclusivo. La razón dada antes para la imposibilidad de la existencia de más de un ser infinito carece, aquí ya está el autor narrando, carece manifiestamente de credibilidad. Un raciocinio así ciertamente está agarrando de un pelo. Obvio, pues los católicos no creen que pueda existir más de un ser infinito, porque para el católico, para la razón católica de Aristóteles y Platón, solamente hay un infinito, para esa razón católica, tomada del paganismo, de la filosofía pagana. Pero en la Biblia y el Espíritu de profecía, Dios el Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito, eternos, no tienen principio ni fin. Si no tienen fin, no tienen principio, pues son infinitos. Los tres, porque los tres son Dios. No son tres dioses, son Dios. Y nosotros no podemos asegurar lo mismo que aseguran los católicos, que hay un solo Dios. Alguien estará pensando, pero es que Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Dios uno es. Pero ¿qué palabra es la palabra uno allí? ¿Uno en cantidad o uno en propósito? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, dijo en Juan 17, para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero él, ¿qué estaba queriendo decir? Se estaba refiriendo a los 12 discípulos y bueno, a sus discípulos. Pero vamos a poner nomás el ejemplo de los 12 discípulos. ¿Los 12 discípulos eran un solo discípulo? No, eran 12. ¿Los 12 discípulos eran una persona? No, eran 12 personas, separadas, aparte. ¿En qué tenían que ser uno? En propósito, en misión, en fe, en doctrina, ir para el mismo lado. Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno en propósito. Ellos están interesados en la salvación, pero no son uno en cantidad. Sigo leyendo. Sigo leyendo, hermanos. Dios es un ser o sustancia simple, están diciendo los católicos. Dios es un ser o sustancia simple, excluyendo cualquier tipo de composición o sustancia, física o metafísica, ni tampoco se le puede atribuir una composición accidental a lo infinito, ya que esto implicaría una capacidad de una perfección aumentada, lo cual excluye la misma noción de infinito. Bueno, aquí lo importante es resaltar que el católico dice que Dios es un ser o sustancia simple, excluyendo cualquier tipo de composición o sustancia, física o metafísica. Para el católico, Dios es un solo ser. Y ese ser contiene al Hijo y al Espíritu Santo, una sola sustancia. Es una monstruosidad de Trinidad. He aquí una especulación que locamente conduce hacia una tontería, dicen ellos. La enseñanza católica romana es, miren lo que vamos a hacer énfasis en esto. ¿Qué enseña la doctrina católica romana? Él, refiriéndose al Espíritu Santo, procede no de una generación, sino de una inspiración del Padre y del Hijo, juntamente. Para el católico, el Espíritu Santo procede de una inspiración del Padre y del Hijo juntos. No es autoexistente, no es eterno, no es infinito, el Espíritu Santo. Como de un único principio. Esta es la creencia que exige la fe católica. Todo católico debe aceptar esto.
Todo el que desarrolla la fe católica acepta que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y qué tristeza, hermanos, que esto lo tengan que enseñar también los adventistas y estos señores de la falsa divinidad de dos personas. Eso está tomado en la Enciclopedia Católica, edición 1914 del Espíritu Santo, artículo del Espíritu Santo. Aquellos protestantes que se atreven a promover el error católico romano de la Trinidad, escuchen adventistas del séptimo día de la corporación y escuchen estos ministerios de John Frank García, de Enoch Martin, de este movimiento de la verdad presente de Argentina, esta señora llamada Islena, esta señora, otras personas que están enseñando. Escuchen, por favor. Aquellos protestantes que se atreven a promover el error católico romano de la Trinidad, tal como fue presentado antes por Agustín y Tomás de Aquino, inspirados en los filósofos paganos Aristóteles y Platón, aun cuando se deba a una falta de estudio, lo hagan inconscientemente, son tan engañadores como los católicos romanos. Esperamos que estas personas se aparten de ese engaño, que no se pongan al mismo nivel de engañadores como lo son los católicos romanos. Esperamos que todo protestante que esté escuchando este tema y haya escuchado los anteriores, por favor, se aparte de ese engaño que lo pone al mismo nivel de los engañadores católicos romanos. La Biblia enseña claramente una divinidad plural. Y el Nuevo Testamento muestra, esto ya es escrito de los hermanos Standish, la Biblia enseña claramente una divinidad plural, no una divinidad singular en una sola persona conteniendo a otras dos, una divinidad plural, varias personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo separados, independientes. Esa es la divinidad bíblica. Y el Nuevo Testamento muestra tres seres en esa divinidad. Tres seres independientes, tres personas en esa divinidad. No son tres dioses, son tres seres en esa divinidad. Ah, ¿cómo lo explico? No lo puedo explicar, es un misterio porque no está revelado. No voy a entrar en especulaciones. El concepto católico romano de la Trinidad es el resultado de confiar en un falso raciocinio de dos teólogos, Agustín y Aquino, los cuales incursionaron en la filosofía pagana griega en vez de hacerlo en las escrituras. Una base de fe así siempre ha estado destinada a remover de esa iglesia el poder obtener un correcto entendimiento de la verdad revelada por Dios sobre el asunto de la divinidad. Los protestantes, en los tiempos de la Reforma, sostuvieron correctamente el principio de la sola escritura, la Biblia solamente. En esta instancia, ellos sostuvieron una norma de doctrina que evitó todos los aspectos de la influencia pagana sobre la pura fe cristiana. Aun cuando el proceso de transformación y de purificación de la fe requirió siglos de progreso, sin embargo, el estado de progreso trajo consigo mismo un conocimiento de la gran doctrina de la justificación por la fe y la obra del Espíritu Santo en esta transformación de carácter. Las Escrituras también muestran el amor justificador de nuestro Salvador, el cual fue tan bellamente mostrado en el perdón de Cristo de los pecados durante su estadía en la tierra y también fue maravillosamente revelado a los pecadores en el Salmo del Rey David. Aquí va a citar el Salmo 103, del 8 al 18. ¿Sí? ¿Cómo dice? Compasivo y clemente es el Eterno, hablando de Cristo, lento para enojarse y grande en amor. No siempre reprende, ni guarda el enojo para siempre. No nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Como es más alto el cielo que la tierra, así engrandeció su inmenso amor por los que los reverencian.
Cuanto está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestros pecados. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que los reverencian. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Como la hierba son los días del hombre, florece como la flor del campo, que apenas pasa el viento por ella perece, y su lugar no se conoce más. Pero el amor del Señor es desde la eternidad y por la eternidad sobre los que lo reverencian, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus mandamientos. Eso dice el Salmo 103 del 8 al 18, hermanos, hablando de la eternidad de Cristo. Aquellos que se han aferrado de los principios protestantes de fe no enseñan la doctrina católica romana de la Trinidad. Los verdaderos protestantes, pero, aun cuando los protestantes y los católicos romanos usan nombres idénticos para los miembros de la divinidad, ellos no comparten la misma divinidad. Claro, el católico usa Padre, Hijo y Espíritu Santo. El adventista y el cristiano usa Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esas dos divinidades son distintas. Bueno, para los fieles protestantes, porque la mayoría, hermano, la mayoría están creyendo en el mismo Padre, en el mismo Hijo y en el mismo Espíritu Santo católico romano. Son muy poquitos, somos muy poquitos los que estamos creyendo en la verdadera divinidad. Lo vamos a estudiar eso mañana, Dios mediante. Jamás se debe olvidar que cada verdad bíblica ha sido deformada por Satanás. Esto incluye la doctrina de la divinidad. Existe un fuerte contraste entre la enseñanza católica romana sobre el carácter del Padre y la revelación bíblica. En nuestro segundo volumen sobre la divinidad, que ellos escriben en el volumen 2, Nuestro Padre Celestial en la Era del Terror, presentamos a nuestro Padre Celestial como una deidad de amor y de tierna compasión hacia nosotros. Este es el testimonio de la palabra de Dios. Porque el católico presenta a Dios como un Dios de terror, ¿sí? Y bueno, cuando estudiemos, hermanos, esa parte, nos vamos a dar cuenta que para el católico el Dios Padre es un Dios sanguinario, un Dios vengativo, un Dios que manda al infierno. Y de eso lo hace participar al Hijo y al Espíritu Santo. Es un Dios totalmente diferente al verdadero Dios de la Biblia. Por eso los autores citan este texto de 1 Juan 4, 8 y 16. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Nosotros hemos conocido el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. El punto de vista católico romano es más bien un Dios de fieros deseos. Su pasión es calmada por la intercesión de María. Imagínense esto, hermanos. La ponen a la difunta María a interceder ante Dios porque está lleno de ira. Su pasión es calmada por la intercesión de María, por otros santos designados por la Iglesia y por la intercesión del sacerdocio. Nuestro Salvador y el Salvador católico romano posee cualidades bien diferentes. Por eso, hermanos, es que nosotros no nos vamos a cansar de decir que el Cristo que están adorando los católicos, los evangélicos, los adventistas del séptimo día y estos adventistas de la falsa divinidad de dos personas es un falso Cristo. Ese falso Cristo no los va a salvar. Cuando venga el verdadero Cristo, estos van a alzar sus manos y van a decir en tu nombre, Señor, 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 como dice Mateo 7:21. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Pero el verdadero Cristo les va a decir, no los conozco, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a un falso Cristo católico y pagano. Se van a perder, hermanos, si no se arrepienten. Bueno,
Nosotros, hermanos, tenemos un Salvador que murió solo una vez como un sacrificio por nuestros pecados. La Iglesia Católica Romana, tal como lo hemos documentado en forma completa, enseña que Cristo es sacrificado en la misa innumerables veces y que esos servicios se igualan al Calvario en su eficacia de expiación. Y ese Cristo católico es el mismo Cristo evangélico. Como dice Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como nosotros somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo en la cruz cuando murió. Se ofreció una sola vez para siempre. No tiene necesidad de estar muriendo cada día o cada vez que se hace una misa. Pero este texto lo han tomado para enseñar que la expiación terminó en la cruz y que hizo expiación una sola vez y para siempre y que ya no se necesita más expiaciones. Bueno, una más. Yo no sé, hermanos, estamos, bueno, estamos en la mitad de este estudio. Sí, hermanos, estamos en la mitad de este estudio. Quisiéramos, hermanos, recomendar que por favor eh, los hermanos eh, ahonden en estas declaraciones de la Iglesia Católica para que sepan, por favor, que estas declaraciones de la Trinidad que hace la Iglesia Católica son las mismas declaraciones que hace la Iglesia Adventista, los evangélicos protestantes, los adventistas de la falsa divinidad de dos personas, que están enseñando el error católico. ¿Sí? Aquí habla de la misa, ¿no es cierto? Y noten esto, a través de esta confesamos, eh, voy a leer del Catecismo del Concilio de Trento para sacerdotes parroquianos de 1934, traducido en 1958. A través de esta confesamos que el sacrificio de la misa es y debe ser considerado como uno y el mismo sacrificio de la cruz, ¿sí? Porque la víctima es una y la misma, esto es Cristo nuestro Señor. Porque la víctima es una y la misma, esto es Cristo nuestro Señor, el cual se ofreció a sí mismo, solo una vez, un sacrificio de sangre en el altar de la cruz. La víctima sangrienta y no sangrienta no son dos, sino que solamente una víctima, cuyo sacrificio es renovado diariamente. ¿En dónde, hermanos? En la Eucaristía. Alguien dirá, pero eso dicen los católicos. Pero recuerden que ahora a la mal llamada Santa Cena también le llaman la Eucaristía y lo dice las creencias de los adventistas del séptimo día. Ellos también aceptan la Eucaristía y el principio de la Eucaristía. También le llaman a la Cena del Señor, le llaman Santa Cena y Eucaristía y lo pueden leer ahí en las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Tiene que ser enseñado sin ninguna duda que, tal como lo ha explicado el Concilio de Trento, el sagrado y santo sacrificio de la misa no es un sacrificio de alabanza y de acción de gracia solamente, o una mera conmemoración del sacrificio llevado en la cruz, sino que verdaderamente es un sacrificio propiciatorio a través del cual Dios se ha aplacado y se ha vuelto propicio a nosotros. Si por lo tanto, con un corazón puro, una fe viva y afectado con una pena interna debido a nuestras transgresiones, inmolamos y ofrecemos esta víctima muy santa, obtendremos sin duda misericordia del Señor y gracia en el tiempo de necesidad. Hermanos, esta es la manera como el católico es perdonado.
en un rito pagano, donde el sacerdote, la criatura, crea al creador, donde el sacerdote sacrifica cada día o cada vez que se hace la misa a Cristo, porque ellos lo dicen acá, es el mismo sacrificio, es la misma víctima. Pero, hermanos, las escrituras afirman que nuestro Salvador es nuestro mediador. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ¿qué ha hecho, hermanos? ¿Qué ha hecho esta doctrina católica pagana? Se ha ido en contra de las escrituras y ha puesto más mediadores, otros mediadores. Por contraste, la Iglesia Católica Romana presenta una pléyade de intercesores, incluyendo a María y a una vasta gama de santos, entre comillas. Fueron añadidos más de 300 santos cuando fueron canonizados en el reinado del Papa Juan Pablo II. El catolicismo romano también designa numerosos sacerdotes y prelados para mediar por sus adherentes. Nosotros rechazamos enfáticamente estos conceptos porque son vanos testimonios que contradicen las escrituras. Una cita más. El Concilio de Trento decretó el 3 y 4 de diciembre de 1563 que el Santo Sínodo le ordena a todos los obispos y a otros que sostienen el oficio y el cargo de enseñar que, de acuerdo con el uso de la Iglesia Católica y Apostólica, recibido de los tiempos primitivos de la religión cristiana y de acuerdo con el consentimiento de los santos padres, ya sabemos quiénes son los santos padres, y a los decretos de los sagrados concilios, ellos instruyen especialmente y diligentemente a los fieles en relación a la intercesión e invocación de los santos, enseñándoles que los santos, que reinan juntamente con Cristo, le ofrecen sus propias oraciones a Dios por los hombres. Bueno, esto es doctrina pagana, ¿cierto? Aquí, hermanos, en esta lectura voy a resaltar esta parte. Nosotros no aceptamos el punto de vista católico romano del Espíritu Santo porque su obra en guiarnos a toda la verdad, como dice Juan 14, 17, 15, 26 y 16, 13, ha sido sobrepasada por la doctrina de la infalibilidad papal endosada por el primer concilio del Vaticano el 8 de diciembre de 1870. En este concilio, en este primer concilio vaticano, hubo representantes adventistas. Uno de ellos se llama Mervyn Maxwell, ¿sí? Bajo la insistencia del Papa Pío IX. Son las sucesiones papales a través de sus cartas apostólicas, encíclicas papales y bulas papales las que guían a los fieles católicos romanos a la verdad. Entonces, miren, aquellos que dicen que los católicos sí aceptan la palabra de Dios como la palabra de Dios, pues no es así, porque ellos aceptan estos concilios, estas bulas papales, estos escritos de los padres y los ponen por encima de la palabra de Dios. Y ellos creen en otro Espíritu Santo, porque ellos quitan al Espíritu Santo en su labor de guiarnos a nosotros a toda la verdad y ponen las sucesiones papales a través de sus cartas apostólicas, encíclicas papales y bulas papales, las que guían a los fieles católicos romanos a la verdad. Por lo tanto, nosotros no creemos que las doctrinas protestantes y católicas romanas en relación con la divinidad sean idénticas, aunque los pastores, Standis, cuando ellos escriben esto, pues ellos están haciendo un énfasis en decir que los verdaderos protestantes no creen en la misma divinidad que corresponde a la Trinidad Católica.
Pero si ellos vivieran ahora, se van a llevar una sorpresa, porque ahora los católicos, los protestantes adventistas y los de falso sostén propio están creyendo en la misma doctrina católica romana de la Trinidad. Bueno, una es una preciosa verdad, la otra es un engaño. Desde luego, nuestra diferencia irresoluble en desacuerdo con los católicos romanos en esta importante doctrina no se extiende a despreciar a aquellos que lo promueven, sino que nos conduce a tratar de corregir su entendimiento de esta doctrina a lo largo de las líneas de las Escrituras. Gracias a Dios que muchos adherentes de la fe católica romana actualmente están aferrándose de la verdad bíblica en este tiempo del fin de la historia de esta tierra, tal como lo hicieron nuestros propios ancestrales católicos romanos en el pasado. Al hacer esto, se están volviendo hacia las verdades escriturísticas y están evitando las tradiciones católicas romanas, las cuales en vez de estar enraizadas en la verdad cristiana, están saturadas de errores paganos. Hoy en día, toda la humanidad debiera exigir un claro, así dice el Señor, antes de aceptar cualquier creencia doctrinaria. Hermanos, los pastores están pues son diplomáticos acá, ¿cierto? Ellos hablan y les dicen a los católicos, nosotros sabemos que no todos los católicos están creyendo en esto y que hay algunos de ustedes que se están aferrando a las escrituras. Bueno, queremos ver frutos. Queremos ver que los católicos que escuchan estos temas y se dan cuenta, y los adventistas que escuchan esos temas y se dan cuenta que están creyendo en una doctrina pagana, salgan de esa Babilonia para que sean pueblo de Dios. Aquí no los estamos adorando, ni a los católicos, ni a los adventistas de la corporación, ni a los falsos de sostén propio. No los estamos adorando. Nosotros no rebajamos las normas para que vengan a engrosar las filas y aumentar el número de personas en la iglesia o en nuestros grupos. Nosotros tenemos que mantener la norma elevada. Y la persona que de verdad quiera seguir a Cristo debe tomar su cruz y seguirlo y negarse a sí mismo cada día. Aquí no somos ecuménicos, hermanos. Nosotros no somos ecuménicos. No rebajamos el tono a la trompeta, ni tampoco andamos por las ramitas. Aquí hablamos claro, sin filtro, para la gloria de Dios. Oramos por esas personas sinceras que se dan cuenta de que están en el error. Oramos por ellas. Y por eso es que dedicamos tiempo incansablemente para tratar de de educarnos, tratar de compartirles estas instrucciones con el fin de que estas personas se puedan dar cuenta de este engaño, este gran engaño, hermanos, de esta doctrina de la Trinidad, que es pagana. Y cuando hablo de la doctrina pagana de la Trinidad, también me estoy refiriendo a esa doctrina de la falsa divinidad que ahora están enseñando adventistas del séptimo día, diciendo que la divinidad solamente está compuesta por dos personas y que el Espíritu Santo no es una persona ni tiene atributos divinos. Entonces, hermanos, voy a dejarles la tarea de seguir leyendo, por favor, el contenido y con la ayuda de Dios, mañana vamos a evidenciar eh, este capítulo 19. Quizás, hermanos, lo puedan leer ustedes, ¿cierto? Para tener el contexto, pero esta parte es muy importante. La mayoría de los cristianos no cree en la divinidad bíblica. Y ya sabemos por qué no creen. Y esto, hermanos, es muy preocupante, porque si la mayoría de los cristianos está rechazando la divinidad bíblica, entonces están rechazando al verdadero Padre, al verdadero Hijo y al verdadero Espíritu Santo. Y si se cierra el tiempo de gracia, hermanos, y el cierre de la gracia los sorprende creyendo en un falso Padre, en un falso Dios el Padre, en un falso Cristo y en un falso Espíritu Santo, se van a perder.
No sé, mis hermanos, si hay algún comentario al respecto, para que por favor lo hagamos. Este es el momento de hacerlo, mis amados hermanos. Bueno, si no lo hay, entonces vamos a proceder a orar para dar por terminado entonces el estudio de esta noche. Oremos. Bendito Dios, a ti te damos gracias, Señor, por tu compasivo amor, por tu misericordia y por esta verdad tan solemne, Señor, que así sea en parte, Señor, tú has revelado a los que te aman, a los que te buscan. Gracias, Señor, porque nos has librado de las tinieblas, del error de creer en una falsa divinidad, en una Trinidad que es una doctrina que proviene del paganismo, del catolicismo y que se ha permeado, Señor, en las doctrinas del adventismo. Señor, oramos por aquellas personas que han sido engañadas al respecto. Oramos porque muchas personas por negligencia han sido engañadas, por no estudiar las escrituras, por no indagar. Pero te agradecemos, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser esos instrumentos, Señor, para poder llegar a otras personas, advertirles del peligro en que se encuentran al creer en una falsa divinidad, al creer en la Trinidad pagana y católica. Oramos por esas personas, Señor, que tú conoces, que te aman y que te buscan. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas y poder compartir estas verdades. Ten misericordia de esas personas, Señor, y de nosotros también. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante, afirmados en la verdad presente para este tiempo. Agradecemos, Señor, por tu bondad. Pido humildemente que bendigas a mis hermanos, sus hogares, sus familias, sus trabajos, su salud, y que bendigas a aquellas personas que están estudiando tu palabra para obedecerla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos amados, entonces vamos a colocar el himno y daremos por terminado entonces el estudio de esta noche.